Hola, soy Jesús Nieto Martínez y bienvenidos. Continuando con nuestro curso de grupos finitos, hoy vamos a hablar de los famosos teoremas de isomorfismos. Pero antes mencionemos lo que hicimos en videos previos. Hablamos de subgrupos normales, eso lo hicimos para darle estructura de grupo al cociente de un grupo partido por un subgrupo normal. Demostramos que H es un subgrupo normal de G, sí y solo si H es el núcleo de algún homomorfismo que tenga a G como dominio. Por último, vimos que si S y T, ambos, son subgrupos de G y uno de ellos es normal, entonces S por T y T por S coinciden, ya que resulta cada uno de ellos igual al grupo generado por la unión de S y T. El teorema de hoy vamos a dedicárselo al video de hoy, a los teoremas de isomorfismo. Esos teoremas de isomorfismo son parte del trabajo de esta eminente matemática llamada Emmy Noether, alemana, cuyos resultados han sido aplicados a importantes teorías, sobre todo en física. Los teoremas de los que vamos a hablar hoy son apenas una parte de todo el trabajo que esta tremenda señora hizo por la matemática en sus tiempos. Para hablar del primer teorema consideremos un homomorfismo de un grupo G1 en un grupo G2. Vamos a llamar K al núcleo de ese homomorfismo. Ya sabemos que eso es un subgrupo normal de G1 y que por lo tanto G1 partido por K tiene estructura de grupo. Vamos a definir entonces de ese grupo cociente en G2 la siguiente función. Phi aplicado a la clase de A va a ser simplemente f de A, o sea, la imagen del representante de la clase por la función f. Eso hay que verificar que está bien definido, porque una clase lateral podría tener distintos representantes, así que hay que ver que f envía a A y a B al mismo valor si A y B son representantes de la misma clase. Vamos a verificar eso. ¿Qué quiere decir que la clase de A sea igual a la clase de B? Por definición quiere decir que A por B a la menos 1 está en K, pero K es el núcleo de F, por lo tanto eso significa que aplicarle F a este producto da 1. Como F es un homomorfismo, podemos separarlo de esta forma y eso significa que f de A es igual a f de B, es decir, que está bien definida la función. Además es un homomorfismo porque si tú haces phi de la clase de A por la clase de B, por definición de producto de clase, eso es lo mismo que phi de A por B. Perdón, la clase de A por B, y phi de la clase de A por B sería f de A por B, y como f es un homomorfismo, entonces f de A por f de B. Es muy fácil verificar que phi es efectivamente un homomorfismo. Aquí, cuando estábamos verificando que está bien definido, fíjate que en cada uno de los pasos no tenemos solamente la implicación en un sentido, sino en el otro también. Es decir, que si f de A es igual a f de B, podemos concluir que la clase de A es igual a la clase de B. O sea que estamos demostrando aquí de una vez, primero, que está bien definida phi, y segundo, que es inyectiva. Por lo tanto, tenemos un homomorfismo inyectivo del cociente de G1 por K en el grupo G2. O sea que esto es isomorfo.
a su imagen, la imagen de phi. Pero la imagen de phi, por definición, es la imagen de f, acá. Así que la conclusión del famoso teorema de isomorfismo es la siguiente. Dado un homomorfismo del grupo G1 en el grupo G2, si K es el núcleo de ese homomorfismo, entonces G1 partido por K, que es un grupo, es isomorfo a la imagen de ese homomorfismo. Esto tiene aplicaciones en muchas ramas del álgebra. Cuando uno habla del primer teorema de isomorfismo, de ese teorema que acabamos de ver, uno debe pensar siempre en este diagrama. La situación es así: tienes un grupo G, tienes un grupo H y un homomorfismo de G en H. Si K es el núcleo de ese homomorfismo, puedes construir este diagrama en el que esta flecha indica la función que manda a cada elemento de G en su clase módulo K. Entonces, al aplicar esa proyección y luego esta flecha roja indica la función que obtenemos en el teorema anterior, nos da un isomorfismo de este grupo en la imagen de F. En este diagrama está plasmado todo el resultado del teorema de isomorfismo. Así que esto es lo que hay que tener en mente cada vez que vayamos a aplicar ese teorema. El ejemplo por antonomasia de esta situación está dado en el caso en que G1 es Z con la adición usual, y para un número natural cualquiera considera G2 como Zn, los enteros módulo n, que es la adición módulo n. Entonces, si define f de G1 en G2, o sea, de Z en Zn, que envía al entero A en su clase de congruencia módulo n, eso es un homomorfismo por definición de la adición módulo n aquí, y su núcleo, es decir, los elementos que van a parar aquí a la clase del 0 son los múltiplos de n. El núcleo es el grupo cíclico generado por n. Entonces este es un subgrupo normal aquí, y Z partido por este subgrupo es isomorfo a la imagen de este homomorfismo. Pero este homomorfismo es sobreextivo. Cada elemento de G2 es una clase de congruencia módulo n, por lo tanto es imagen de alguien. Así que esto es sobreextivo, por lo tanto este grupo cociente es isomorfo a todo el conjunto de llegada que es Zn. Zn es lo mismo entonces que Z partido por el grupo generado por n, es decir, los múltiplos de n. En general, entonces, Zn es lo mismo que esto. Algebraicamente son indistinguibles. Como aplicación, tenemos esta siguiente situación en general. Y tienes un subgrupo normal en G y otro subgrupo T de G. En un video anterior vimos que en esta situación n por t es un subgrupo de G. Así que vamos a utilizar eso en este planteamiento. Si definimos f de t en este cociente, simplemente como a cada elemento de t lo mandamos en la clase de ese elemento módulo n. Eso evidentemente es un homomorfismo, simplemente es el homomorfismo natural restringido a t, ¿no? Vamos a ver qué cosa es el núcleo de ese homomorfismo. El núcleo de ese homomorfismo es, bueno, si x está allí, quiere decir que cuando le aplico f, o sea, la clase de x, eso me da n. Eso ocurre solamente si x está en n, pero por definición x también está en t, así que x tiene que estar en la intersección de n y t. El núcleo de este homomorfismo es n intersectado con t, así que a partir del teorema de isomorfismo podemos concluir que n intersectado con t es un subgrupo normal de t
Y además T partido por ese subgrupo tiene estructura de grupo y es isomorfo a la imagen de F. Pero F, como hemos dicho, esta cuenta vamos a verificar ahora, n intersectado con T es normal y esto es isomorfo a la imagen de F. Vamos a calcular lo que es la imagen de F. La imagen de F es todas las clases laterales en las que los representantes de la clase están en T. Pero aquí podemos aplicar un truco y intercalar una n. Es lo mismo que decir las clases laterales en las que los representantes son de la forma nt, donde n está en n, t está en t. Son iguales. Pero esto por definición es simplemente nt partido por n, porque nt ya sabíamos que era un subgrupo de G. Entonces esto es la imagen de F. Así que T partido por la intersección de n con T es isomorfo a este grupo. Eso es lo que dice la conclusión a la que llegamos y que en la literatura se conoce como el segundo teorema de isomorfismo. Las hipótesis son: si n es normal en G y T es un subgrupo de G, entonces n intersectado con T es normal en T y T partido por ese subgrupo es isomorfo a n por T partido por n. Eso se conoce como segundo teorema de isomorfismo. Otra aplicación, en una situación también general: K subgrupo de H, H subgrupo de G, K normal en G y H normal en G. Fíjate que el hecho de que K sea normal en G implica, por definición, que K es normal en H también. Es fácil darse cuenta de eso, ¿no? Simplemente por definición de normalidad. Así que como K es normal en H, tiene sentido esto como grupo, ¿no? H partido por K es un grupo. Así que vamos a comparar lo que es H partido por K, G partido por K y G partido por H. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a definir de este grupo en este G partido por K en G partido por K por H. Vamos a definir un homomorfismo y vamos a aplicarle el teorema de isomorfismo y veremos el resultado. ¿Qué hace F? A la clase de A módulo K la envía en la clase de A módulo H. Se va de aquí a aquí. Como hicimos anteriormente, hay que verificar que está bien definido, porque es decir, que no depende del representante de la clase. Supongamos entonces que esta clase tiene representante A y también tiene representante B. Vamos a ver que F coincide aquí y aquí. Es decir, F aquí coincide con F aquí. Es lo que quise decir. ¿Qué significa que estas clases son iguales? Significa que A por B a la menos 1 es un elemento de K, pero K está dentro de H. Así que A por B a la menos 1 está en H. Eso quiere decir que la clase de A es igual a la clase de H, la clase de B, perdón. Y la clase de A es la imagen de K por A y la clase de B es la imagen de K por B. Así que F está bien definido. Es un homomorfismo. Bueno, simplemente si le aplicas F a K por A y K por B, o sea, producto de la clase de A y la clase de B, es lo mismo que aplicárselo a la clase de A por B por definición de producto de clases. Y eso sería la clase módulo H del producto de A por B, que nuevamente es la clase de A por la clase de B, pero eso es módulo H, y eso es F de la clase de A por F de la clase de B. No es difícil verificar que es un homomorfismo, efectivamente. Está bien definido y falta ver cuál es el núcleo. Una vez que veamos cuál es el núcleo, podemos concluir que ese núcleo es un subgrupo normal de este y que este partido por ese subgrupo es isomorfo a la imagen de F, que en este caso la imagen es todo este grupo, porque así como está definido se ve que obviamente es sobrevectiva. Un elemento de acá tiene esta forma y es
por definición, imagen de este elemento. Así que F es sobreyectiva y está bien definida. Solo falta ver lo que es el núcleo. ¿Qué significa que la clase de A está en el núcleo? Significa que cuando le aplico F me da H. Aplicarle F significa simplemente tomar HA. Y que HA sea H significa que A está en H. Entonces, ¿qué cosa es el núcleo de F? Son todas las clases laterales, módulo K, donde A está en H. Eso, por definición, es H partido por K. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de isomorfismo? Que este grupo partido por este es isomorfo a este. Y bueno, que esto es normal en esto, simplemente porque es el núcleo del homomorfismo. Así que, primero, este grupo es normal en este. Segundo, este grupo partido por este es isomorfo a este. Vamos a verlo aquí resumidamente. K, subgrupo de H, H, subgrupo de G, K normal en G, H también normal en G. Entonces, primero, H partido por K es normal en G partido por K. Y si haces este grupo partido por este, tiene como resultado pues lo mismo que decir G partido por H. Fíjate que es como si cancelaras esta H con esta, te da G partido por H. Esto es lo que se conoce en la literatura como el tercer teorema de isomorfismo. Muchos autores coinciden en la idea de que solamente hay un teorema de isomorfismo, que es el que vimos primero. A partir de ese teorema se obtiene lo que llamamos el segundo y lo que llamamos el tercero. Así que solo hay un teorema de isomorfismo. Se obtienen dos consecuencias que, bueno, la literatura lo llama segundo teorema de isomorfismo, tercer teorema de isomorfismo, pero todos ellos son resultados del primero. Hay que hacer ese comentario porque en la literatura, en algunos libros, verás que no se nombran así como el segundo, el tercero, sino que simplemente hay uno y los demás son consecuencias. Vamos a ver, para terminar, una aplicación bien simpática de estos resultados. Supongamos que G es un grupo. Para cada elemento de G se define la función de G en G llamada gamma sub G, que a cada elemento X lo manda en G por X por G a la menos 1. Eso que está allí no es muy difícil verificar, que es un isomorfismo, o sea, es un homomorfismo y es biyectiva. Los isomorfismos, si se trata de un conjunto en sí mismo, se llama automorfismo. O sea, cuando decimos automorfismo, simplemente es un isomorfismo en el que el conjunto de partida y el conjunto de llegada es el mismo. Así que, bueno, verifica como ejercicio que esto es para cada G así definido. Esto es un automorfismo, es decir, un isomorfismo de G en sí mismo. Vamos a agrupar todas esas funciones en un conjunto que vamos a llamar int de G. Se llama el conjunto de los automorfismos internos. Este conjunto tiene estructura de grupo. Como son funciones, tú puedes ver la composición como producto, y con la composición esto es un grupo. Así que es el grupo de los automorfismos internos. Ahora consideremos, bueno, también vale esto, ¿no? Phi de G por phi de H da lo mismo que phi de G por H. Eso lo vamos a utilizar para verificar que esta phi que vamos a definir de G en este conjunto, en este grupo, es un homomorfismo. O sea, esta propiedad phi, bueno, aquí no está definido, ¿no? Me faltó decir que phi manda a cada elemento G en su correspondiente gamma sub G. Eso no lo escribí aquí, pero lo olvidé. Phi envía a G en el correspondiente gamma sub G. Aquí. Entonces, esta parte dice que phi es un homomorfismo. Aquí dice que phi de G por H es igual a phi de G por phi de H.
Eso es un homomorfismo sobreyectivo, evidentemente, porque todos los elementos de aquí son gamma sub G para algún G. Así que es sobreyectivo, que quiere decir que phi de G sea la identidad acá. Quiere decir que phi de G, o sea, gamma sub G, cuando se lo aplica a X, o sea, esto te da X, eso es lo que quiere decir que sea la identidad. Bueno, pero esto es equivalente a decir, si esto vale para todo X en G, que para todo X en G, X por G da lo mismo que G por X, o sea que G conmuta con X. El núcleo de phi es el conjunto de los elementos de G que conmutan con todos y cada uno de los elementos de G. Esto es muy conocido en el álgebra, se llama el centro de G, y como es el núcleo de este homomorfismo, es un subgrupo normal de G. Se llama el centro de G. Vamos a resumir lo que acabamos de mostrar acá. Si G es un grupo, este conjunto de los elementos de G que conmutan con cada uno de los elementos de G, es un subgrupo normal de G, y además, si tú partes G por ese subgrupo, eso resulta ser isomorfo al grupo de los automorfismos internos de G. Es un resultado directo del teorema de isomorfismos. Dejemos este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.